Muy buenas tardes, buenos días, perdón, buenas tardes para los caballeros. Tengan todos y todas, les damos la bienvenida a la charla de el día de hoy, cómo implementar el BIM exitosamente en una empresa de ingeniería civil, recomendaciones y casos de éxito. Antes de presentar a nuestros panelistas, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar. Por otra parte, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual les invitamos a suscribirse. También es importante que tomen en cuenta que a partir de este año se estará realizando un certificado de participación de los webinars, por lo que es importante que ustedes inicien con su nombre completo para que así les aparezca en el certificado. Ahora bien, les voy a presentar a nuestros panelistas del día de hoy. El ingeniero Luquen Quintana es General Manager y BIM Consultant de Inesa Tech. Es ingeniero civil y tiene un máster en Smart Cities y es especialista en ingeniería estructural. También es BIM Consultant y BIM 4D Planner con 10 años de experiencia en gestión de proyectos de construcción e infraestructura incorporando tecnologías innovadoras aplicadas al sector AECO. También es formador y difusor del conocimiento en el área. Ahora bien, Enzo Garofalo es Digital Transformation Manager y BIM Consultant también de Inesa Tech. Es ingeniero civil y tiene un máster en Engineering con más de 15 años de experiencia en diseño asistido por computador. Además, es Building Information Modeling. Sus campos de acción incluyen Computer Aided Design, Computer Aided Engineering, Finite Element Analysis y Building Information Modeling. También es Project Management, actualmente enfocado en implementación BIM y proyectos que incluyen la creación de modelos computacionales para la simulación de maquinaria, tiene un análisis no lineal y diseño computacional y generativo. Ahora bien, les doy la palabra a los ingenieros para que inicien con la conferencia. Adelante. Vale, Carol, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los asistentes, tanto a quienes están viendo hoy este pequeño seminario web en directo, como quienes lo vayan a ver posteriormente a través del canal de YouTube. También, bueno, gracias no solamente a Carol, sino a todo el equipo del CIC, del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica, con quien tenemos ya bastante tiempo colaborando. Recordarles también que en Inesatec tenemos un convenio vigente con el CEFIA también, para que puedan acceder, digamos, de manera preferencial a algunos de nuestros programas de formación. Por lo tanto, bueno, si cualquiera de estos temas les interesa a nivel de capacitación, una vez que termine la presentación, pues pueden comunicarse con el CEFIA también, que les puede suministrar información acerca de cómo acceder a los beneficios de este convenio que firmamos ya hace un poco más de un año, ¿no? Enzo, no sé si podrás compartir tu pantalla, que por ahora no la veo. Veo solamente a Carol. Perfecto. Muy bien, perfecto. Vale, vamos a ir empezando un poco con la presentación, pero antes de adentrarnos digamos, en los aspectos de la presentación propiamente dicha, me interesa comentarles un poco sobre quiénes somos, qué hacemos en Inesatec y un poco, bueno, cuál es el vínculo que tenemos no solamente con Costa Rica, sino con toda América Latina y con todo el mundo de habla hispana, a pesar de que hoy en día también nos estamos abriendo un poco hacia el mercado de Estados Unidos y de otras partes de Europa, ¿no? En Inesatec hacemos consultoría y formación técnica en dos áreas, digamos, generales, en diseño estructural avanzado, incluyendo aspectos de ingeniería estructural y sismo resistente, y diseño por desempeño sísmico, en conjunto con todo lo que tiene que ver con el Building Information Modeling, ¿vale? Desde digamos, aspectos básicos de modelado tridimensional de activos o de edificaciones, hasta, bueno, la implementación BIM en empresas, ¿no?
que es un poco el tema del que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Me acompaña el ingeniero Sobarófilo, no lo voy a volver a presentar porque ya Carol lo presentó más que bien. Pero bueno, tanto Enzo como yo somos las personas que dentro del equipo de Inesatec estamos un poco a cargo de todo lo que tiene que ver con las implementaciones BIM en clientes de diferentes tipos, ¿no? Trabajamos con oficinas de arquitectura, con oficinas de ingeniería civil, es decir, tanto de diseño estructural como de otras disciplinas dentro de la ingeniería civil. Y como les decía, todo lo que hacemos dentro de la empresa lo dividimos en dos grandes áreas, un área de formación y un área de consultoría, y ambas se retroalimentan. Es decir, por un lado, estamos permanentemente desarrollando proyectos de estructuras bajo metodología BIM. Estamos haciendo implementaciones BIM, es decir, ayudando a empresas a nivel organizacional a implementar la metodología. Ahora explicaremos un poco de por qué hablamos de la metodología y no de un software o de una herramienta particular. Y por el otro, dictamos programas de formación que consideramos bastante completos, tanto en este ámbito de la ingeniería estructural pura y dura, como en este mundo del BIM. Especializaciones en modelado y coordinación, un máster en BIM Management, especializaciones en gestión y ejecución de proyectos de construcción que te permiten aplicar el BIM en etapas más avanzadas del proyecto, más allá de la fase de diseño. Si entran a nuestra web www.inesa-tech, escrito con CH, como ven abajo a la derecha de nuestro logo, .com, ahí pueden ver todas las formaciones que tenemos disponibles, desde cursos cortos de 3 meses hasta másteres de año y medio. Y bueno, podrán ver toda la información correspondiente, ¿no? No me quiero alargar en eso porque la verdad es que tenemos una oferta académica muy amplia, pero que sepan que, bueno, si ustedes se quieren formar en muchas de las cosas que estamos viendo acá, van a poder hacerlo a través de nuestros programas de formación o de capacitación. Y por el otro lado, todo lo que nosotros vamos a mostrar el día de hoy lo hacemos también dentro de nuestros proyectos profesionales. Es decir, nosotros atendemos clientes, hacemos las cosas que vamos a mostrar el día de hoy, hacemos proyectos de estructuras en el ámbito del BIM y claro, como les decía, ambas cosas se van retroalimentando. Nosotros vamos alimentando el contenido de nuestros cursos a partir de, digamos, toda la información que vamos generando en nuestros proyectos para mantenerlos, digamos, lo más vigentes y lo más cercanos a experiencias profesionales reales. Y por otro lado, al revés, es decir, al estar en el ámbito de formación, eso nos obliga a mantenernos permanentemente al día. Somos partners de muchas casas de software, como Autodesk, como Bentley, como Zipe, como RIP Software, como Global, etcétera, y eso nos obliga a mantenernos al día con las herramientas y con todos los software que están disponibles, y a la vez eso aplicarlo en nuestros proyectos. Último punto que quiero agregar, que creo que es bastante interesante, y ya veremos si en el futuro podemos hacer otra actividad de este tipo con el Colegio de Ingenieros Civiles, o quizás incluso hasta presencialmente allá en Costa Rica. Toda esta dinámica de implementación del BIM y de nuevas tecnologías al ámbito de los proyectos estructurales y de los proyectos de construcción en general, nos ha ido llevando por un camino de movernos hacia un ámbito que es el de la optimización y la automatización de procesos de diseño, un ámbito en el que Enzo particularmente es experto, donde yo también he tenido ya poco a poco una trayectoria y donde estamos capacitando a buena parte de nuestro equipo en ese sentido. En esta área lo que hacemos es aplicar lo que llamamos diseño computacional y generativo, es decir, lenguajes de programación visual que quizás han oído nombrar anteriormente, como Dynamo, como Grasshopper, etcétera, con lenguajes, llamémoslos más clásicos de programación, como puede ser Python, como puede ser C Sharp, lenguajes para el manejo de frontend, etcétera, para el desarrollo de aplicaciones que permiten automatizar o optimizar procesos de diseño dentro de empresas de arquitectura e ingeniería. Entonces, claro, Inés ha ido cogiendo un vuelco muy fuerte en esa dirección y bueno, ya más adelante trataremos de compartir este tipo de tecnologías y este tipo de soluciones que desarrollamos. Bueno, todo esto evidentemente se construye sobre la posibilidad de utilizar este tipo de tecnologías o de herramientas, se construye sobre la base de tener dentro de nuestras empresas de ingeniería o arquitectura un buen nivel de digitalización que pasa obligatoriamente por haber implementado el BIM, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, si quieres vamos a ir adelantando eso para hacer algunos comentarios iniciales, digamos, conceptuales, y luego pasar ya a ver un poco cuál es nuestro flujo de trabajo y también presentar un pequeño caso de éxito de una empresa en México que acabamos de terminar, que nos pareció, bueno, un buen ejemplo para este seminario del día de hoy, ¿no? Entonces,
¿Cuáles son los retos que enfrentamos quienes estamos en todo este tema del BIM al evaluar la forma de trabajar de las empresas de arquitectura e ingeniería? Yo voy a aprovechar de apagar mi cámara también por acá, como a hacer eso, para que nos concentremos en la pantalla. Bueno, básicamente tenemos un grupo de problemas o de elementos que son comunes a la mayoría de oficinas o empresas de diseño, ¿no? En primer lugar, cuellos de botella en la coordinación de modelos, es decir, tenemos poco flujo de la información o un flujo de la información interrumpido entre los diferentes actores que están involucrados en el proyecto, sean de una misma disciplina y más aún cuando estamos trabajando en disciplinas paralelas. Tenemos un trabajo manual que aporta poco valor, me refiero a que muchas veces estamos haciendo cambios manuales en los modelos, generando correcciones en planos, generando nuevas versiones de documentos, de memorias, etcétera, que realmente nos consumen mucho tiempo y no están haciendo avanzar el proyecto, ¿no? Por otro lado, tenemos flujos de trabajo desconectados o flujos de trabajo que van un poco de forma muy independiente, donde no todos los actores trabajan con el mismo set de datos o con la misma información siempre actualizada. Esto está muy relacionado, evidentemente, con la falta de visibilidad del proyecto. Muchas veces el que está haciendo las instalaciones no sabe qué está haciendo el día de hoy el arquitecto, no sabe lo que está haciendo el día de hoy el estructurista. Eso conlleva que cada cierto tiempo, cuando tengamos reuniones de coordinación, esas reuniones se vuelven un desastre, porque, bueno, yo avancé por esta vía y yo puse por aquí una columna o una viga y tú por ahí estabas poniendo tu ducto, y entonces empiezan los conflictos que ya sabemos que suceden. Al haber poca visibilidad, a la vez tenemos una participación limitada del equipo de proyecto, y al final todo esto ¿en qué se traduce? Se traduce en dos cosas muy importantes. En pérdida de tiempo que a la vez se traduce en errores en el proyecto, errores que al final se trasladan a la obra, y eso termina teniendo un impacto económico sobre la ejecución de la construcción. Entonces, si no logramos resolver antes de llegar al campo como les decía, el ducto que se choca con la viga, eso puede significar un impacto económico muchísimo mayor a que si nos hubiésemos tomado un poco más de tiempo para resolverlo mediante un proceso correcto de coordinación en la fase de diseño. Entonces, razones para implementar el BIM de forma fundamental. Ahora Enzo igual hablará con más profundidad de todas estas cosas, pero en primer lugar, optimización de los procesos internos de la empresa. Al trabajar sobre un flujo digitalizado y con herramientas de estas características, bueno, tenemos unos procesos mucho más claros y mucho más fluidos, y donde la información se intercambia de manera más eficiente. Tenemos una colaboración multidisciplinar, es decir, todos los miembros o los actores involucrados en el proyecto pueden trabajar de la mano, reduciendo significativamente los conflictos. Eso va de la mano, por supuesto, también de una comunicación efectiva. Y tenemos una integración multidimensional de los datos del proyecto. ¿A qué nos referimos con esto? Ya lo veremos ahorita un poquito más adelante, pero los modelos BIM no son solamente modelos gráficos. Es decir, no es lo mismo un dibujo 3D que un modelo BIM, o un modelo 3D de lo que hacía SketchUp hasta hace un par de años, y un modelo BIM que no tiene solamente la información geométrica, sino todo un conjunto de parámetros y propiedades de cada elemento que forma parte del proyecto, que nos permite luego aplicar simulaciones sobre ese modelo, hacer análisis, extraer costos, planificar, etcétera, etcétera. Si quieres, avanzamos por ahí. Vale, entonces, básicamente empecemos por el bloque fundamental, y es entender qué es BIM. A lo mejor ustedes lo han escuchado nombrar, cada quien tendrá una definición un poco distinta entre una y otra persona, pero de acuerdo con Building Smart International, que es, bueno, la organización internacional impulsada por las empresas del sector, organismos no gubernamentales, el sector público, etcétera, que está empujando la implementación del BIM mediante el uso de formatos abiertos y la digitalización en general del sector de la construcción, organización que además, de la que además INESA forma parte en su capítulo España. El Building Information Modeling es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Entonces ahí entramos en un concepto fundamental, que es que no estamos hablando de un software, no estamos hablando de una herramienta, sino que estamos hablando de una metodología de trabajo. Y como metodología involucra herramientas, involucra tecnologías, involucra procesos, involucra intercambios de información, etcétera, etcétera, que son los que realmente son complicados o quizás un reto inicialmente poner en marcha dentro de una compañía. ¿Cuál es el objetivo de esta metodología? De manera simple, es centralizar toda la información del proyecto en un modelo digital único, que es el modelo que conocemos. Entonces, eh, cuando hablamos de nivel de madurez BIM, nos estamos refiriendo a cuál es, digamos, el estatus en el que una empresa se encuentra
a la hora de ir implementando o desarrollando o poniendo en marcha el uso de esta tecnología. Entonces, eh, actualmente, la mayoría de empresas todavía, o muchas empresas, sobre todo en los países donde el BIM no tiene un uso tan amplio, se encuentran quizás en lo que llamamos el nivel 2, ¿no? Donde, para no entrar en demasiado detalle, estamos hablando de que la mayoría de la información se encuentra en formatos 2D, en dibujos CAD, y, bueno, evidentemente en papel, informes, memorias, etcétera, bueno, tienen todas las deficiencias que ya conocemos. Luego, si nos movemos un poco a la derecha, vemos un primer nivel donde ya no nada más estamos trabajando con información bidimensional, sino que puede ser que estemos trabajando con modelos 3D, pero modelos 3D que no necesariamente son modelos BIM, es decir, no necesariamente tienen todos los parámetros que necesitaríamos a nivel de estándares para poder llamarlos BIM. Sin embargo, bueno, ya al empezar a trabajar con modelos 3D, quizás podemos tener algunas ventajas a nivel de visualización, pero bueno, todavía, aunque lo estemos haciendo así, eh, esto no es BIM, aunque haya crecido un poco la consistencia del flujo de la información. Las empresas que, en su mayoría, las empresas que al día de hoy han ido implantando el BIM, están moviéndose entre el nivel 2 y el nivel 3. Sin embargo, bueno, ese nivel 3 es un nivel 3 que al día de hoy no es completamente alcanzable. Cuando hablamos del nivel 2, hablamos de que ya estamos teniendo modelos que no son modelos solamente representativos de la geometría, sino que son modelos que básicamente son grandes bases de datos que tienen la información geométrica, gráfica y toda la información a nivel de parámetros de los objetos. Tenemos modelos independientes por disciplinas, trabajamos bajo una serie de estándares y intercambiamos la información de una manera más adecuada. Y luego, en las empresas que están más avanzadas, están entre el nivel 2 y el 3, en donde, bueno, tenemos estándares unificados como el ISO 19650 para toda la gestión de la información, para el establecimiento de un entorno común de datos, protocolos de intercambio de información, tenemos modelos interoperables. Sin embargo, para que el nivel 3 se alcance de manera plena, digamos, el objetivo último del BIM y hacia donde se está avanzando para un nivel máximo de madurez, que al día de hoy todavía no se ha terminado de lograr, es el trabajo 100% colaborativo e integrado en la nube. Es decir, que tú puedas tener un modelo verdaderamente único, que no trabajes a través de una aplicación de escritorio, sino que trabajes a través de tu browser, o sea, a través de tu explorador de Internet, donde muchas personas o muchos actores pueden estar metiéndole mano a la vez sin que eso genere un conflicto entre versiones y demás. Ya hay herramientas que se aproximan a esto, sin embargo, el día de hoy todavía no es no es 100% alcanzable, sin embargo nos estamos acercando rápidamente a ese hito. Luego, en cuanto a mitos del BIM, es importante hablar un poco de estos mitos y desmentirlos un poco, ¿no? En primer lugar, mucha gente cree que BIM es un software. Dice, yo lo hice con BIM porque lo hice con Revit. No, mira, no. El hecho de que lo hayas hecho con Revit no quiere decir que tú hayas implementado el BIM de manera adecuada. Para tú implementar el BIM de manera adecuada, sí, necesitas un software de modelado donde puedas centralizar la información, incluir los parámetros que quieres. Pero si no has aplicado todo el resto de los aspectos o de los elementos que incluye ese flujo de trabajo, esa metodología de la que estamos hablando, entonces tú realmente no estás haciendo BIM, porque BIM no es solamente crear un modelo, BIM es también la forma como te estás relacionando con los otros actores, cómo estás intercambiando los modelos, cómo estás haciendo el flujo de coordinación, cómo estás transmitiendo la información de las correcciones que hay que hacer, cómo estás haciendo el control de cambios, dónde está quedando almacenada la información, cómo estoy haciendo el control de versiones. Eso es BIM realmente. Eh, yo me atrevería a decir que puedes tener un proyecto hecho con Revit que no es realmente BIM. Otro mito que va muy de la mano del primero es que BIM es un modelo 3D. Ya les expliqué que no. De hecho, hay muchas herramientas que sin ser BIM ya generaban modelos 3D antes de que esto se hiciera popular, ¿no? Por otro lado, BIM es solo para grandes empresas. Falso de toda falsedad. Sí es cierto que en un primer momento, o en los primeros años en los que el BIM empezó a ser un poco un boom internacional, a partir de 2015, 2016, evidentemente las empresas más grandes que tenían más recursos para invertir en investigación y desarrollo fueron las primeras que lo pusieron en práctica. Pero el día de hoy hay muchísimos recursos disponibles y muchas empresas que ayudan a otras como nosotros para poder hacer esto realidad y poderlo implementar independientemente del tamaño de la organización. Y yo agregaría ahí que, aunque se percibe el hecho de estar llegando un poco tarde, entre comillas, a la tendencia del BIM como una debilidad, realmente no lo es tanto, porque la curva de aprendizaje se ha inclinado mucho en los últimos años y realmente se puede adquirir un nivel bastante alto en un periodo relativamente corto de tiempo con algo de esfuerzo, ¿no? Y ya se trabaja sobre metodologías probadas sin tener que pasar por el ensayo de error que otras empresas pasan. Otro punto que es polémico, que es que el de BIM es difícil de implementar. Bueno, realmente lo difícil de implementar no es el BIM. Lo que puede llegar a ser difícil de implementar es el cambio
lo que es difícil realmente es vencer la resistencia al cambio que puede existir dentro de una empresa o una organización a cambiar su manera de trabajar. Y eso verdaderamente es lo que suele ser el reto de este tipo de proyectos, sobre todo para nosotros. Otro reto que está muy de la mano es que a veces creemos que estamos digitalizados y no lo estamos. Entonces, la verdadera traba es el nivel de digitalización. Y el último mito, que es muy importante desmontar, es que el BIM solo sirve para la fase de diseño. Nos hemos encontrado con empresas que, si bien aplican el BIM solo para la fase de diseño, generan unos modelos espectaculares con una gran cantidad de información. De ahí extraen de manera semiautomatizada unos planos y ahí quedó el modelo. Más nunca se hace nada con ese modelo. Realmente el modelo BIM es muy aprovechable en fases posteriores del proyecto, como les dije, para cuantificar, para presupuestar, para aplicar simulaciones del comportamiento ambiental y energético de la edificación, para simular el proceso constructivo e incluso, en su última expresión, para la operación y mantenimiento del activo entregado, que es el fin último realmente del modelo BIM, ¿no? Así que seguimos. Dentro del BIM, y aquí esto lo voy a pasar un poco más rápido, como les decía, Building Smart tiene un enfoque que es el uso del Open BIM. Y esto es esencial cuando estamos tratando de implementarlo en organizaciones o empresas. El Open BIM es una filosofía dentro del BIM que se centra en la aplicación de flujos de trabajo y estándares de datos abiertos e interoperables. Si quieres pasar el slide, básicamente lo que buscamos con el Open BIM, o lo que busca Building Smart International con el Open BIM, es vencer las barreras que existen para el uso de diferentes software que, bueno, solo trabajan con sus formatos nativos. Si ustedes se acuerdan, hasta hace no mucho tiempo, si yo hacía un software, qué sé yo, un plano en AutoCAD, que era .CAD, .dwg de Autodesk, yo ese formato era muy difícil que yo lo abriera, por ejemplo, en un MicroStation o en un ArchiCAD o lo que sea. Lo que ha ido pasando a medida que el BIM ha ido evolucionando es que realmente, como hay muchas empresas de software, cada una es muy buena en algunas cosas y en otras no tanto, toda empresa termina trabajando con una multitud de software o con una variedad de software. Y tú necesitas que esos software se comuniquen entre sí. Entonces, si Bentley no se habla con Autodesk y Autodesk no se habla con Zipe y Zipe no se habla con Bentley, no podemos intercambiar la información. Entonces, para eso se han ido creando una serie de estándares abiertos de datos. El más importante es el IFC, que es un formato de modelo que ya muchos de ustedes pueden conocer porque ya la mayoría de software que modela tridimensionalmente te permite exportar en un formato IFC, que sigue teniendo algunas deficiencias, pero poco a poco va mejorando. Para ese intercambio de información entre software de diferentes fabricantes. Existe el formato BCF, que es para la comunicación de incidencias y para la comunicación digamos, para todo este tema de la coordinación y el control de cambio. El Model View Definition y ahora hay otro formato que es el IDS también para, digamos, la estandarización de plantillas de evaluación de la existencia o no de parámetros específicos dentro de nuestro modelo BIM. Eso es quizás algo un poco más avanzado de lo que vamos a hablar hoy. Si quieres seguir. Aquí, como vamos a estar hablando de esto a lo largo de la presentación, yo aprovecho de hacer una distinción entre dos conceptos importantes y creo que ya este es casi el último punto que tocaría yo para empezar a entrar ya de lleno en lo que significa la implementación BIM y hacer un pequeño recuento de cuál es la metodología que utilizamos. Hay dos conceptos importantes que entender que cambian un poco respecto a lo que actualmente pasa cuando trabajamos en formatos no BIM. Cuando trabajamos en formatos no BIM, lo que suele pasar es que un cliente nos hace un requerimiento de un proyecto quizás con unos parámetros o con unas indicaciones o lineamientos muy vagos y muy generalistas de cómo debe presentarse el proyecto. Si es un cliente muy exigente, a lo mejor nos exige un estándar de dibujo, de planos, de memorias, etcétera, pero no hay como un formato ya preestablecido para eso. En el mundo del BIM esto cambia un poco. Y es porque cuando una entidad, sea pública o privada, va a contratar un proyecto que se va a desarrollar en BIM desde el principio, existe lo que llamamos los requerimientos de intercambio de información. En estos EIR, básicamente, o en este documento, un EIR, el cliente, sea quien sea, como les digo, puede ser un cliente público, un cliente privado, plasma toda la necesidad de información que requiere el modelo, que requiere que el modelo contenga. Es decir, qué parámetros tiene que tener, cuál es el nivel de desarrollo, cuál es el nivel de información, etcétera, para poder acordar muy bien desde el principio qué es lo que se va a entregar como parte del proyecto. Porque es decir, yo, según lo que quiera hacer con ese proyecto después, no solamente construir, sino todo lo demás que he comentado, yo requeriré unos u otros datos, requeriré más o menos nivel de detalle o nivel de desarrollo, como lo llamamos en este. Entonces,
Punto número uno, y es importante saber que así como nosotros, como ingenieros, como arquitectos, tenemos que entender de la metodología para poder desarrollar el proyecto, esto obliga también a los entes contratantes a educarse en esto, porque también tienen que entender que hay una manera de pedir las cosas para recibirlas como las quiero recibir. Por otro lado, otro concepto sumamente importante es lo que llamamos el plan de ejecución BIM. Esto también es un mundo entero, que no voy a entrar en este momento con demasiado detalle, pero basta saber que el plan de ejecución BIM es un documento que se genera antes de empezar a desarrollar el proyecto BIM, que básicamente contiene las reglas del juego. El BIM, el plan de ejecución BIM se prepara en función de leer y lo que tienes es un documento en donde se establece qué roles ocupa cada uno de los profesionales involucrados en el equipo dentro del flujo de trabajo BIM, qué modelos se van a entregar, en qué momentos, una matriz de responsabilidades donde se establece cuáles son en cada fase del proyecto los avances que se van a realizar, en los datos que debe contener el modelo, el nivel de información gráfica que el modelo debe contener, los usos que se le va a dar a ese modelo después de que la fase de diseño concluya, o bueno, incluyendo la fase de diseño, pero todos los usos que se le vayan a dar y los parámetros asociados a eso, cómo se va a intercambiar la información, etcétera, etcétera. Entonces, el PEP o el plan de o el PEP o el BEP, como lo quieras llamar, es el plan de ejecución BIM, es una plantilla un poco densa que cada oficina suele crear o cada equipo de trabajo suele crear y luego lo que va haciendo es adaptándola a medida que van llegando nuevos proyectos. Pero el reto real es crear esa plantilla la primera vez que se genera. Y eso, bueno, eso en nuestros cursos se aprende y también nosotros los ayudamos cuando hacemos implementaciones vivas, ayudamos a las empresas a poner esto en práctica. Sigue adelante eso. Vale, Sí, entonces, ya, creo que si quieres ya a partir de aquí puedes tomar tú el control. perfecto. Pues muy bien, en esta parte de la presentación lo que queremos enfocarnos es cómo se logra una implementación dentro de una empresa. ¿Ok? Cómo se va logrando una implementación dentro de una empresa. Vemos por ahí algunas consultas, pues probablemente Lucan puede ayudar a ir tecleando algunas, si no, la dejamos para el final y las contestamos. Pues fíjense, existen dos puntos a tener en cuenta. En primer lugar, implementar bien en una organización es una forma de transformación digital. ¿Qué queremos decir por transformación digital? Va a ser un concepto muy asociado a la implementación BIM. Transformación digital es yo digitalizar lo máximo posible los procesos que sigue mi empresa, pero no solamente al utilizar software, sino para poder extraer información de los datos y tomar decisiones inteligentes basadas en esos datos. Eso me va a permitir enfrentarme a los cambios de una forma más ágil. Las empresas que ampliaron su transformación digital previo pandemia sobrevivieron en mayor proporción la pandemia que las que no lo hicieron. Y asimismo, en un mundo en el que hay cambios disruptivos uno tras otro, es súper importante lograr esa transformación digital. Y básicamente es eso, es hacer uso de procesos menos basados en papel, más basados en datos digitales. ¿Ok? En ese aspecto, no hay transformación digital que sea posible sin un cambio interno de la organización. No estamos hablando de un maquillaje, estamos hablando de una transformación, un cambio en los procesos. Muchas veces este cambio viene asesorado por agentes externos que han pasado por ese cambio anteriormente y que pueden dar guía. Nosotros solemos ayudar a empresas a lograr ese tipo de transformación en sus organizaciones. Básicamente lo hacemos siguiendo 7 pasos de nuestro programa de consultoría. Y es, primero, analizamos cuáles son los objetivos que se desean alcanzar con dicha implementación. Muchas veces el cliente tiene una idea de lo que él quiere hacer, pero no necesariamente es alcanzable en el tiempo que plantea, ¿no? El segundo paso es que damos capacitación personal referente a los conceptos más básicos del BIM, porque necesitamos establecer un diccionario de conceptos transversal en toda la organización. El siguiente paso es que analizamos junto con los responsables actores dentro de cada empresa cuáles son sus procesos. Recomendamos cuáles son sus flujos de trabajo, cuál es la manera en la que están trabajando, qué software hay involucrado, cuáles son los intercambios de información que se producen, a quién recibe, quién envía la información, en qué formato. ¿Ok? Hacemos un levantamiento de cuáles son los procesos de organización. Entonces, esto debe hacerlo toda organización en su proceso de transformación. Y bueno, como expertos, un agente externo puede ayudarte dándote consejos respecto a cómo mejorar esos procesos, muchas veces por automatizaciones
otras veces por la inclusión de cierto software o por el mejor uso de un software que ya está implementado. En la etapa 4, entonces se puede pensar en una capacitación personalizada. Es un error, esto suele ocurrir, es un error empezar una implementación bien en una empresa metiendo a todo el mundo a hacer cursos de Revit. Eso es un error. No se debe dar un entrenamiento indiscriminado dentro de una organización. Los programas de entrenamiento deben responder a una gestión adecuada de recursos humanos y a un entendimiento de qué habilidades es necesario que el personal existente desarrolle a fin de dar apoyo a los objetivos planteados en el paso 1. Cuando se incluyen estas capacitaciones masivas, solíamos verla muchísimo cuando hacíamos implementaciones ya por allá en el 2016, eh, es frustrante porque entonces la empresa gasta una gran cantidad de dinero entrenando a personas que realmente no van a usar esa información. ¿Ok? Entonces, es mejor dar información específica, especializada según su necesidad. Por ejemplo, si tienes que hacer modelado, entonces tú deberías esforzarte en un buen modelador, quizás entender mejor Revit, entender cómo asegurar la calidad de un modelo con los estándares que genere el gerente BIM. Pero si al contrario estamos trabajando con el gerente de proyectos, entonces hay que utilizar un curso específico de BIM para un gerente de proyectos. Si vamos a estar trabajando con un coordinador de proyectos, que quizás va a hacer corridas de colisiones, que quizás va a extraer simulaciones en cuarta dimensión, hay que entrenarlo específicamente para que haga esto haciendo uso de las herramientas. Entonces, no es un entrenamiento indiscriminado, no es un único curso para todo, no es una única talla para todo. Solemos asemejar esto a unitalla, ¿sí? Es lo que suelen vender, un curso para todos, o un traje italiano hecho a la medida. ¿Ok? Una implementación adecuada tiene que también amoldarse a necesidades de cada empresa. Dentro de ese paso, entendiendo lo que cada empresa necesita, en el paso 5 nosotros desarrollamos y compartimos mejores prácticas, manuales, plantillas, documentos que suelen ser necesarios para el aseguramiento de la calidad en ese proceso. Y solemos poner en práctica esto a través de un proyecto piloto que tenga un nivel de dificultad no muy básico, pero tampoco muy complejo. Si es muy básico, pues puede que no sea suficiente para poner en práctica los conceptos aprendidos en etapas anteriores, pero si es muy complejo, puede desvirtuar la atención de entender la metodología. Y por supuesto, es importante que se haga un seguimiento continuo en la organización. Entonces, esta lámina es muy importante. O sea, el tema de hoy es cómo realizar una implementación BIM en una firma de ingeniería civil. Básicamente son estos 7 pasos y se repiten cíclicamente. ¿Ok? Si usted es el responsable de la implementación BIM en su organización, entonces usted es el gerente BIM de su organización. Y si usted es el gerente BIM de su organización, debe dar enfoque a 3 capas muy interesantes, muy específicas dentro de sus proyectos. Algo que es importante señalar es que un gerente BIM debe tener entendimiento de políticas, procesos y tecnología. No solamente dar enfoque, como mencionaba Luquen, a la tecnología. Por lo general, la capa tecnológica, que es la que vemos en la parte superior, es la que goza de mayor, digamos, mayor popularidad, pero no es la más importante. La más importante es la creación de políticas y el levantamiento de procesos que vienen a ser apoyados por la tecnología. Entonces, ¿qué debería ser? Por ejemplo, si yo quiero implementar BIM en un proyecto en específico, para ese proyecto debemos establecer qué quiero hacer de BIM. No puedo hacerlo todo. Voy a enfocarme en la generación de diseños basados en objetos, es decir, BIM, simplemente BIM, porque BIM no es 3D. El que diga BIM 3D está mal entendiendo BIM. ¿Ok? Es 2D, 3D agregando la tercera dimensión, y BIM es 3D más datos funcionales y paramétricos. ¿Ok? Comportamiento y paramétrico. Behavior, como pues la B, y parametric de paramétrico, respecto a su comportamiento, a la manera en que se modela. Entonces, ya cuando estoy haciendo BIM, no debo decir BIM 3D, ya BIM lo incluye, pero agrega además comportamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero llegar a una cuarta dimensión, tengo que establecer esos objetivos. Dado esos objetivos, podré entonces seleccionar el software adecuado. O sea,
selecciono el software en función de lo que quiero hacer. Si yo lo que quiero es hacer una representación de arquitectura en la que luego voy a establecer, digamos, una exportación a IFC, necesito mucha comunicación OpenBIM, porque me lo está pidiendo para el gobierno no se casa con ningún, pero yo necesito hacer cosas complejas, probablemente no tenga que comprar siempre Revit, probablemente pueda desarrollarlo como un software más simple. Si yo necesito hacer estudios avanzados dentro de ese elemento, entonces probablemente Revit tampoco sea suficiente. O sea, a veces sobra, a veces falta. O sea, identificar el software forma parte de entender para qué quiero utilizarlo, ¿no? Y aunque no voy a recorrer todo este camino, esto es una infografía que, bueno, pueden tomar una captura, le podemos ver compartir la presentación, pero algo también muy interesante es que además de seguir todos los procesos, en las políticas hay que generar documentaciones o al menos establecer buenas prácticas que me indiquen cómo se crea el modelo, cómo se intercambia la información y cómo me comunico. A estas tres cosas que estoy acabando de mencionar, eso suele ser lo que falta en la implementación BIM de proyectos. Tienen tres nombres específicos: protocolo de modelado, protocolo de intercambio de datos y protocolo de comunicación. ¿Qué queremos decir por protocolo de modelado? Lo veremos en un ejemplo más adelante, donde estos son simplemente plantillas que pueden estar en Excel, pueden estar en Word, pero que dejan bien claro un modelador qué es lo que tiene que modelar, hasta qué grado debe desarrollar los detalles, tanto de la información como de la parte gráfica, parámetros, y otros estilos, materiales, en fin. ¿Ok? ¿Hasta qué grado? No es cualquier cosa lo que usted puede entregar. Usted tiene que entregar lo que pide el cliente en la etapa específica del proyecto de acuerdo con la especialidad que está trabajando. Eso suele estar establecido, quedar establecido a través de algo llamado protocolo de modelado. ¿Ok? Veremos algunos ejemplos de estos protocolos que son matrices de responsabilidad, lo veremos más adelante, y matriz de entidades o de información de entidad. ¿Qué queremos decir por protocolo de intercambio de datos? Bueno, hay que administrar el acceso a los datos. Es acá, por protocolo de intercambio de datos, donde uno debe incluir la manera en que se trabajará en el CDE, en el Common Data Environment, que se suele escuchar mucho cuando hablamos de BIM, ¿ok? Entonces, el protocolo de intercambio de datos no es solamente tener un Common Data Environment, porque a veces vemos que se tiene el Common Data Environment, se compró Autodesk Construction Cloud, se compra la solución de Oracle, se tiene Aveva, cualquiera de estas soluciones, hay muchas, pero lamentablemente el protocolo de intercambio de datos es como si estuvieran utilizando un servidor. Y eso va en contra de las buenas prácticas y de hecho le resta potencia a la gestión de información. Entonces, tiene que haber un protocolo de intercambio de datos. ¿Okay? Luego, el tercer protocolo que me gustaría resaltar por último en esta lámina es el protocolo de comunicación. O sea, nosotros tenemos que evitar empezar a comunicar incidencias en un proyecto a partir de correos electrónicos. Eso estaría mal. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en base a esos correos electrónicos es muy difícil en un modelo BIM donde estamos cargados de información y para la disciplina civil hay información, pero a niveles abismales, ¿ok? La cantidad de datos que usted puede contener en un único objeto, en una pila de un puente, en una fundación, en una columna, en una viga, ¿ok? Todo lo que puede estar contenido allí. Entonces, si tratamos de mantener los sistemas de comunicación anteriores, que era quizás una captura de pantalla o un plano en el que hacíamos una simple nube roja, eso ya no funciona porque son demasiados datos. Y los protocolos, o mejor dicho, la tecnología nos permite identificar miles de incidencias y colisiones y si no tenemos un buen método para trabajar esas incidencias, simplemente tenemos la tendencia de regresar a como estábamos haciendo antes, porque es algo que puede ser abrumador. Entonces, en estos protocolos de comunicación hay que establecer cómo yo intercambio información basada en los modelos, Cada cuánto voy a compartir esa información, cada cuánto realizaré reuniones para verificar que las comunicaciones tienen un seguimiento, que cada incidencia tiene un punto de inicio, un punto final, tiene un responsable, está asociado a un objeto del modelo y tiene una razón de qué tiene que ser solucionado. ¿Ok? Esos protocolos suelen establecer a través de las llamadas incidencias en software de propietario
o los llamados BCF de Bin Collaboration Format para software OpenBIN, como acabamos de mencionar, Luquen lo acaba de mencionar. ¿Okay? Entonces, bueno, esto se los dejo, esto es obra de Bilal Zúcar, un exponente internacional que tuvimos el placer de compartir con él hace nada en un congreso acá en la ciudad de Valencia, y bueno, esto es base para entender cómo implementar. Otro punto base para entender cómo implementar BIM. Hay que conocer la normativa internacional. Esta normativa internacional nos da ventajas, ¿sí? Porque quizás en nuestro país, en nuestro sector, en nuestra industria, no haya una obligación, un mandato BIM directamente. En países dentro de Europa, América Latina, o mejor dicho, Iberoamérica, suele verse que la implementación BIM está más motivada por procesos mandatorios en el que se exige para determinada grado de contratación que exista BIM. Pero independientemente de eso, hay unos procesos que la ISO 19650, que es la normativa internacional, nos invita a tomar en cuenta. Estos procesos, que son 8 específicamente, están perfectamente detallados en la ISO 19650 tomo 2. Y un gerente BIM debe conocerlos para asegurar que su organización se acopla a los requerimientos de estos procesos. Hay entonces una serie de documentos nuevos que se agregan a los procesos que ya seguíamos en nuestras contrataciones que debemos agregar. Entre uno de ellos menciono Luquen, el EIR, el Exchange Information Requirements, o el PEP, el Project Execution, el BIM Project Execution, o sea, el plan de ejecución. ¿Okay? Además de esto, también debemos tomar en cuenta algunos puntos interesantes para lograr una adecuada implementación. No podemos pensar que esto es una cosa de noche para la mañana. Esto no es un problema de proyecto, esto es un problema departamental, es transversal a la organización. Por lo tanto, si ustedes no logran apoyo de la alta gerencia en las primeras etapas, va a ser muy difícil que logren la transformación. Esto es una transformación de la empresa que debe ser tanto up to down como down to up. O sea, up, down, down, up, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Hace muchos años, cuando nosotros empezábamos a hacer esto, eran entusiastas que les gustaba usar Revit y querían usarlo, implementarlo, y era un empuje de abajo hacia arriba. Pero nos hemos dado cuenta de que si no está alineado con los objetivos de la empresa, no se consigue el apoyo de la alta gerencia, ese empuje se pierde. Entonces tiene que haber un compromiso, tanto de arriba hacia abajo, que los que toman las decisiones, los que crean políticas en la organización, estén involucrados, estén comprometidos con el cambio. ¿Okay? Segundo punto, recomendación, metas alcanzables. Se tratan de poner metas que si realidad virtual, gemelo digital, uso de inteligencia artificial, y eso está muy bien, pero uno no corre ni vuela antes de aprender a caminar. Entonces, nuestra recomendación es, cuando vayan a hacer una implementación, vayan por la base. Generen modelos bien hechos basados en objetos. Luego de eso, aprendan a coordinar modelos. Luego de eso, vayan agregando dimensiones como la cuarta dimensión, la quinta dimensión. No empiecen de atrás hacia adelante porque saltarse los pasos resulta en lagunas que luego se van en nuestra contra. Y por cierto, cuando aquí hablamos de modelos basados en objetos, es un modelo que yo tengo con un estándar o protocolo de modelado. Porque cualquiera podría modelar en Revit, pero no todos modelan de acuerdo con un estándar que responda a las necesidades de la empresa, ¿no? Hay que definir quién va a ser el equipo encargado. Esto es otro gran problema. Se suele hacer una implementación y nunca hay un gerente bien definido, nunca hay un coordinador bien definido, que es el que va a apoyar a los modeladores. Entonces, al final de cuentas, lo que se hizo fue entrenar a unos modeladores para que sepan usar Revit, ¿no? Hay que hacer una definición de un plan interno a la empresa. Hay que involucrar al equipo, pero este entrenamiento debe hacerse de acuerdo con sus necesidades específicas, ¿ok? Establecer los procesos y asegurar que esos procesos se cumplan. Seleccionar las herramientas adecuadas para el proceso. No hay que casarse con un software de buenas a primeras, y en especial con lo que mencionaba Luquen de la interoperabilidad, y puede requerirse la ayuda de una empresa externa para que nos guíe en todo este proceso de transformación. O sea, pero yo tengo que haber dado estos pasos previamente. La empresa interna, si hace esos pasos por mí, ellos van a llegar, hacen la implementación en la empresa y se van y se llevan con ellos la implementación. Porque no fue un cambio de la empresa,
con un maquillaje. Entonces es la empresa la que debe involucrar a su alta gerencia y cambiar sus procesos. Ahora, el agente externo puede darle guía para acelerar el proceso. Bueno, en todo este punto, nosotros hemos hablado de una terminología, un término, que van a seguir escuchando muchas veces, es la transformación digital. Realmente, la transformación digital de las empresas de arquitectura, ingeniería y construcción, incluida ingeniería civil, va más allá de utilizar BIM. O sea, BIM es una de las ramas que deben tomarse en cuenta para la transformación digital de nuestra industria. Por lo tanto, el problema ya no es implementar BIM, es transformar digitalmente tu organización. ¿Cómo transformas digitalmente tu organización? Esa es la gran pregunta. Así que dejemos de pensar en función de software y empecemos a pensar en gestión de cambio. Eso es lo que queremos hacer, ¿no? Se necesitan técnicas de gestión de cambios para lograr esto. Esta infografía nos permite ver cuáles son los principales bloqueos que impiden a una organización transformarse digitalmente. Y por lo tanto, los mismos bloqueos aplicarían a hacer una implementación. Primero, hay iniciativas aisladas de innovación o transformación digital. ¿Ok? Entonces, es cierto departamento, cierto agente que está muy emocionado con aprender un nuevo software. Eso es un problema. Otro bloqueo, no hay un plan estratégico. Se ve como una iniciativa del departamento de IT o el departamento TIC, Tecnología, Información y Comunicación, o se ve como un problema de hacer unos cursos, es decir, se le pasa recursos humanos. No, la transformación digital debe estar alineada a los objetivos de la empresa. Tiene que haber un plan estratégico y eso incluye cuando se va a implementar. ¿Okay? Otro punto, experiencia limitada. Obviamente, quizás no contamos con todas las capacidades in company para llevar a cabo lo que queremos hacer. Entonces, hay que saber con un plan estratégico cómo entrenarnos o buscar la asesoría mientras logramos generar esas capacidades al interno. Punto importante, no hay KPIs actualizados. En muchos casos ni siquiera hay KPIs. Queremos decir por KPIs, Key Performance Indicators, ¿verdad? Entonces, si yo no mido, yo no puedo implementar. Eso es como decía la famosa frase poética, mido, luego existo. O sea, si yo no mido, si yo no tengo indicadores de rendimiento donde yo voy haciendo seguimiento a mis proyectos, imposible implementarlo. Entonces, ¿cuánto me tardo por metro cuadrado modelado? ¿Cuántos errores cometo en un modelo? ¿Cuántas solicitudes de cambio hay? ¿Qué tanto de exactitud tengo con respecto a la estimación temprana de costo y la estimación final? ¿Cuánto fue el presupuesto según la curva de inversión? ¿Cuál es la división respecto a esa curva de inversión final? Esos son KPIs que les acabo de mencionar y son datos que ustedes tienen. Todas las veces, todo proyecto tiene esos datos, pero no se guardan. Muchas veces no se guardan y otras veces no se muestran oportunamente. Así que quedan enterrados en un escritorio lleno de papeles y no se utilizan para la transformación de la organización. Entonces hay que medir lo que pasa en mi organización y utilizar esos datos para tomar medidas al respecto, ¿no? Solamente como una referencia, hay 5 etapas, pueden investigarlas más adelante, que me indican la transformación digital de una empresa. Se las estoy colocando aquí en pantalla, voy a mencionarlas: ad hoc, oportunista, repetible, gestionado y optimizado. Pero verán que muchos autores reconocidos internacionalmente utilizan exactamente las mismas etapas para hablar del nivel de madurez BIM. Y quiero enfatizar eso porque es que el nivel de madurez BIM de una organización es realmente su nivel de transformación digital. Vuelvo a citar uno de los mayores exponentes a nivel mundial de BIM, que es Bilal Zucker. Él utiliza exactamente estas 5 etapas para medir la madurez BIM de organización en distintas facetas, distintas capas. En la capa de tecnología, de políticas, en la capa de procesos, pero son exactamente las mismas. Ad hoc significa como va viniendo, vamos viendo. Oportunista es lo hago si me lo pide, si me lo pide. Repetible es, no, ya tengo un estándar, al menos tengo unas reglas establecidas y si yo cambio de modelador, yo sé que igual el que contrate a continuación va a tener unas normas en la empresa que él puede seguir. Gestionado es cuando esa repetibilidad del proceso
la tengo administrada a través de medios digitales, lo cual me permite automatizar su seguimiento, y optimizado es cuando utilizo esa misma información de lo que ha sido gestionado en la etapa anterior para aplicar mejoras continuas. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de algo que hay que hacer cada vez que implemento BIM, y es hacer un mapeo de cómo intercambio la información dentro de la organización para distintas etapas del proyecto. No solamente involucrando la etapa del proyecto, sino también involucrando, por ejemplo, tareas administrativas como preventa, tareas administrativas como postventa, la administración, departamentos de costos que pueden no estar relacionados directamente con el proyecto, pero que necesitan información relativa al proyecto. Entonces yo tengo que hacer un mapeo completo de mi organización para lograr lo que quiero presentar. Queremos presentar finalmente en estos últimos 10 minutos, justamente vamos muy bien en tiempo, es un caso real en el que se implementó en una empresa llamada Los Ingenieros, un caso de éxito de varios que tenemos. En este caso es una empresa en México, donde estamos en implementación, pero ellos se lo tomaron en serio, ¿no? Entonces, hicieron su parte y nosotros la nuestra, y ellos siguieron 4 pasos básicos, ¿ok? Para poder realizar la empezar a utilizar BIM en su empresa y seguir utilizándolo a futuro, no solamente que se quedara en una implementación temporal. Entonces, realizamos un entrenamiento básico sobre los conceptos de BIM con esta empresa. Hicimos un diagnóstico en reuniones en las que nos entrevistamos con los responsables de los distintos departamentos y podíamos entender qué es lo que hacían en su día a día, y convertimos esa información en gráficos modelados a través de procesos, y realizamos en base a esos gráficos sugerencias para optimizar cuellos de botella en esos procesos que levantamos. A continuación, estableciendo los cuellos de botella, planteamos mejoras, y en base a esas mejoras compartimos estándares con la organización en los que se determinaba qué se iba a modelar según cada etapa del proyecto, quién era el responsable de modelarlo, cuándo tenía que modelarlo y quién era el responsable de revisarlo. Eso es lo que nosotros llamamos protocolos o estándares de modelado, de comunicación y también de intercambio de información. Y finalmente, todo lo anterior lo pusimos en práctica en un proyecto piloto. El resultado de ese proyecto piloto, bueno, lo vamos a ver justo a continuación. Esto es algo que se logró ya implementar dentro de la nube, pero no fue solamente una nube, no fue solamente una tecnología. Quiero que vean ahora los estándares que se utilizaron en unión con la tecnología, ¿no? Entonces vamos a verlo a continuación. Configuración del proyecto piloto. En este caso lo es Ingenieros, tiene licencias de Autodesk y por lo tanto cuenta con la posibilidad de utilizar Autodesk Construction Cloud, uno de los módulos de Autodesk. Y en este módulo lo utilizamos como base para un entorno común de datos, un Common Data Environment, que es uno de los requisitos base en una implementación BIM. Tener un sitio colaborativo en el cual compartir la información de los modelos con control de acceso. Entonces, Loes hizo la configuración adecuada de todo este sistema siguiendo nuestras sugerencias. También establecimos controles de acceso a las diversas carpetas dependiendo de los roles de cada actor, ¿sí? Y fíjense que por acá podemos ver una estructura de carpeta que, por cierto, está acorde a la ISO 19650 y a las buenas prácticas de un Common Data Environment. Noten que se han subdividido las carpetas por los estados de la información, desde trabajo en progreso, compartido, publicado y archivado. Dentro de cada uno de ellos, entonces vamos a ver una subdivisión por las disciplinas que se estaban trabajando en el presente proyecto, y a su vez dentro de ella pues iríamos encontrando documentos, dibujos y modelos. Esta estructura es una estructura típica de gestión de información. Por ejemplo, si nosotros nos vamos acá donde dice modelos, ¿vale? También veremos que se utilizó un estándar de nomenclatura basado en Building Smart y la ISO 19650 de cómo podemos nombrar estos elementos. ¿Ok? En este caso, Loes decidió utilizar también la versión dentro del nombre, pero bueno, igualmente estaba la opción de generar
esas versiones directamente dentro del CD, que tiene un control de versiones. Pero en su caso decidieron hacerlo de esta manera porque luego tendrían que compartir esta información con otros puntos de gestión de datos de la organización que no tenían esa capacidad que puede tener Autodesk Construction Cloud. Entonces era necesario que los archivos quedaran por separado. Esto fue una decisión estratégica, mantener esa nomenclatura. ¿Ok? Podemos ver acá que cuando ellos terminaban un proyecto interno, entonces compartía la información de acuerdo a la disciplina, esa información se unía y se generaban entonces corridas de coordinación. Fíjense que por acá están los modelos compartidos. A medida que fueron creados en trabajo en progreso, fueron verificados y luego fueron compartidos. Y vamos a ver que se utilizaron inclusive procesos automáticos para que pasaran de un sitio al siguiente la información. Entonces este es el primer punto, una configuración muy adecuada del proyecto en la nube siguiendo el estándar de la ISO 19650. Otras herramientas que utilizamos y que son vitales en un CDE fue la automatización de las correcciones. Acá se utilizaron sistemas de revisión como son los reviews dentro de Docs. En otras soluciones comerciales tendrá otro nombre, pero básicamente lo que se hizo fue seguir un proceso que quedó totalmente referenciado. Noten quiénes eran los revisores, qué había que hacer. Y entonces el documento necesitaba pasar de un estado de información al otro, es decir, para que un documento llegara a ser compartido, creábamos una revisión y automáticamente luego que teníamos todas las firmas, el documento pasaba a la carpeta correspondiente. ¿Ok? Entonces, de esa manera se hacían revisiones con formatos abiertos, revisión de colaborativa de modelos, pueden verlo acá, donde se seguía todo el progreso y hay un registro de quién fue el responsable de hacer la revisión y así por el estilo. Otro punto importante fue el registro en plataforma de todas las entregas al cliente, de tal manera que quede un correlativo que nos diga que sí que llegó la información y que tiene la información adecuada. Entonces, hicimos prácticas y luego lo implementamos dentro del proyecto piloto, de tal manera que cada entrega planteada durante el proyecto en el plan de ejecución BIM tuvo un transmittal o, pues como su nombre lo indica, un envío de información, una transmisión de información. Noten que estas son cada una de las entregas que nosotros hemos pautado en el proyecto en función del tiempo y en función del estado de avance de la información. Esto garantizó al OES, que es su cliente, que en este caso éramos nosotros, pues siempre tuviera la información adecuada en el momento adecuado. Entonces, ¿esto qué evita? Evita que alguien diga que no le llegó la información, que no recibió el correo electrónico, que se perdió, que se borró, que llegó a spam, porque acá ellos garantizaban, te entregamos la información en el momento adecuado. De hecho, estaba la hora y la fecha de entrega, así que siempre cumplieron con todas las entregas en el tiempo, ¿ok? Cumpliendo con los requisitos contractuales. También utilizamos los issues o la gestión de incidencias para el desarrollo colaborativo de la información. Si había algún problema, se utilizaban issues. Por ejemplo, se hacían observaciones dentro del modelo y estas nos permitían establecer exactamente qué cambios había que hacer del modelo. Esto a su vez podía ser leído dentro de Revit a través del plugin de Revit de Issues. Así que lo que un revisor revisaba en el modelo tridimensional colgado en la nube, podía verlo un modelador dentro de su propio Revit. Le llegaba una notificación, sabía qué es lo que tenía que corregir porque había una serie de comentarios y por lo tanto el trabajo se volvió más colaborativo. El proceso de revisión fue mucho más colaborativo. Y antes de volver a la presentación, me gustaría mostrarles también cómo fue en vivo ese desarrollo del modelo, ¿no? Porque fíjense algo, yo voy a mandar acá a abrir files en una nueva ventana, ¿no? Aquí estábamos viendo un issue, pues, directamente desde la sección de issues, pero es que también los issues van a estar relacionados a los modelos y me gustaría mostrarles ese modelo que se desarrolló de forma colaborativa. Lo podemos ver también en trabajo en progreso, según la estructura de la ISO 19650, o desde compartido, donde, por ejemplo, el modelo estructural fue compartido paulatinamente para su coordinación. Si nosotros nos vemos acá en la sección de modelos estructurales, vamos a abrir, por ejemplo, la versión 4, que era una en la que todavía estábamos trabajando. ¿Ok? El equipo de OES todavía estaba trabajando. Y fíjense acá algo muy interesante, ¿no? Que es el nivel de detalle súper alto que
que viene teniendo este tipo de modelos, ¿sí? Voy a volver igualmente acá y le voy a decir que también abra el 6, ¿ok? Para que puedan verlo, visualizarlo. Fíjense que en este caso el 6, ya volveremos al 4, tiene mucho más nivel de detalle. Noten que se han incluido todos los joists, las uniones de las celosías. Es un alto nivel de detalle el que podemos encontrar acá, los elementos de concreto armado con el acero de refuerzo dentro de los mismos, en este caso para los cerramientos, pero también si vemos un poco más por acá, a la izquierda podemos ver esta estructura de concreto con todo el acero de refuerzo, ¿sí?, que contenía. Y esto es muy importante, porque en un proceso de implementación BIM pueden ocurrir dos cosas. Hay que saber escoger el proyecto piloto, porque si el proyecto piloto es muy simple, no termina de ponerse en práctica realmente las buenas prácticas que se han aprendido durante la etapa de entrenamientos. Pero también si es muy complejo, se pierde de vista la implementación, entre muchos detalles. Entonces, esto es un proyecto que involucró trabajo por parte del OE, sin duda alguna, que llevó a hacer consultas respecto a la manera en que se modelaban ciertas cosas y pudimos juntos evolucionar y buscar soluciones juntos. Y que no fue un proyecto sencillo, pero tampoco fue un proyecto demasiado complejo como para ennegrecer el proceso de automatización y el proceso de digitalización del edificio, ¿cierto? Fíjense, por ejemplo, acá están todas las fundaciones. Es un proyecto muy interesante. De verdad que los ingenieros del OE son alto nivel y sin duda alguna un dominio que terminó siendo bastante elevado de tanto las herramientas de modelado como de gestión, ¿ok? Si nosotros, por ejemplo, volvemos a abrir este modelo versión 04, acá todavía se estaba trabajando en el modelo y fíjense que se pueden ver de forma interactiva cómo se hacen los issues, ¿sí? Esos issues que veíamos en la lámina anterior, ¿sí? Cómo esto se gestiona, aquí ya estaban cerrados, ¿ok? Pero cómo pueden haber ciertas situaciones que uno señale directamente del modelo. Igual tenemos una sección de observaciones acá. Esto es más Autodesk Construction Cloud, ¿no? Pero es como para dejar ver cómo se hizo un desarrollo de la información en manera colaborativa y comunicándonos con los equipos de no solamente de gestión, sino también de modelado, desde la aplicación Autodesk Docs hacia el software de modelado que es Revit, ¿no? Y que puede leer estos issues de forma inmediata. Entonces, fíjense, esto está de acuerdo, ¿no?, con lo que estábamos hablando de trabajo en el CDE. Vamos a hablar un poco del proyecto piloto con lo que tiene que ver con los estándares. Esto es lo que nosotros llamamos la parte aburrida del BIM, pero es donde está el meollo del asunto, es donde está la verdadera práctica. Fíjense, esto es un estándar que utilizamos a lo largo de este proceso. Este estándar establecía qué era lo que tenía que ser modelado y de acuerdo al estado de avance del proyecto, nosotros íbamos requiriendo distintos niveles, tanto de desarrollo gráfico como desarrollo de metadatos. De tal manera que si, por ejemplo, habíamos quedado que para la segunda semana de abril debía hacerse una entrega de diseño básico que incluyera las vigas, entonces pues lo que hacía era venir a esta matriz y utilizarla como base y darse cuenta de que necesitaban un nivel de desarrollo de información y gráfico 200. ¿Y con eso qué hacían? Vamos a ver otro estándar. Eso de nivel de información 200 son nivel de información 2. Entonces lo que hacían era filtrar los elementos por vigas. Fíjense, lista de parámetros por entidad. Aquí estamos utilizando un compendio del estándar BIM de Chile y estándares internacionales como el CIC de Hong Kong. Así que en esta implementación nosotros, aprovechándonos de la experticia que tenemos con varios estándares, le dimos a ellos lo que más les ajustaba. Y por ejemplo, acá podemos buscar vigas, ¿ok? Y si ellos querían el nivel de información 2, pues simplemente desbloqueábamos todos y nos quedamos solo con el 2 y así sabían cuáles eran los parámetros que les estábamos solicitando. Y se hacían revisiones de que esas vigas tuvieran esos parámetros en el momento de la entrega, ¿ok? De tal manera que estándares hubo que crear para poder controlar la información entregada, ¿ok? Y LOES cumplió excelentemente con esto. De hecho, es una de las cosas que más nos impresiona, el nivel de gestión de la información que se consiguió en este proyecto piloto. Fíjense, esta es la configuración del proyecto. Pues muy bien. Fíjense, A este aspecto era lo que queríamos presentar, ¿no?
Pues muy bien, esto es lo que queríamos presentar, ¿no? Hablar un poco de que una implementación BIM va más allá de saber hacer un curso de Revit y darle una pequeña pasada a lo que son los estándares. No sé si podríamos ahora pasar a contestar algunas preguntas que veo. Sí, ah, yo estoy por aquí ya, Enzo, he estado monitoreando un poco el tema de las preguntas. No sé si quieres encender tu cámara ya para esta fase sí, final vamos. del seminario. Yo estaba leyendo la pregunta de Ramsés. Eh, no sé si quieres leerla tú primero y Sí, me la puedo cuentas. leer y responderla incluso, porque digamos, Adelante. es una pregunta en dos partes, ¿no? En primer lugar, ¿es rentable el uso del BIM con la gran cantidad de recursos que se deben invertir para su implementación? Software, capacitación, creación de nuevos roles, estandarización de procesos. Y por otro lado, preguntaba el mismo Ramsés, ¿cuáles son los requisitos mínimos para aplicar la metodología? Un modelo 3D no es BIM. Entonces, ¿en qué punto me doy cuenta de que ya estoy aplicando BIM? Tengo un modelo hecho por protocolo, pero no tengo el CDE, entonces no estoy haciendo BIM. Vale, esto es una pregunta bastante amplia, vamos por partes. En primer lugar, la primera pregunta, ¿es rentable el uso del BIM con la gran cantidad de recursos que se van a invertir para su implementación? Absolutamente sí. De hecho, te devuelvo la pregunta. Lo que hay que preguntarse si es rentable es no implementar el BIM a estas alturas, ¿no? Continuar bajo la metodología 2D o bajo la metodología tradicional, cuando en la gran mayoría de países, incluyendo Costa Rica, ya hay, digamos, iniciativas importantes a nivel de política pública para hacer obligatorio su uso. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que sea obligatorio el uso a nivel administrativo, institucional, etcétera, para empezar a trabajar en esto. Bueno, creo que no es el enfoque adecuado. La realidad es que sí, hay una inversión que cada vez es menor para implementar el BIM, porque como les digo, cada vez hay más recursos que te permiten implementar esto de manera más sencilla. Hay CDEs que si no tienes una gran cantidad de datos son muy fáciles de implementar y no cuestan mucho dinero. Hay muchas consultoras como la nuestra que pueden ayudar a empresas a implementarlo, digamos, a costos bastante razonables respecto a lo que los proyectos implican. Eh, y bueno, sí, a pesar de que es evidentemente un reto en un primer momento hacer todo este cambio de chip y este cambio de información inicial para poder asumir, digamos, estos nuevos procesos y estas nuevas actividades, no conocemos el primero que se devuelva, ¿vale? No conocemos el primero que haya logrado implementar el BIM, que esté utilizando Revit, que esté utilizando los nuevos procesos, que esté sacando planos automáticamente, que esté presupuestando de manera automática, que esté sacando simulación de obra o planificación directamente del modelo, que diga, no, mira, yo creo que me arrepentí, mejor voy a utilizar el AutoCAD. Es decir, los beneficios son múltiples, no solamente a nivel de costos, sino a nivel ni de rentabilidad, sino a nivel de la eficiencia en el flujo de trabajo. Evidentemente, mientras más maduros estamos en la implementación del BIM, más beneficios trae, porque claro, más cosas estamos poniendo en práctica. También diría que mientras en más fases del proyecto esté la empresa involucrada, también obviamente le va ganando a cada uno de los pasos, digamos, un diferencial que se está ganando al implementar la metodología. Pero desde nuestro punto de vista, desde muchos estudios internacionales que se han hecho, desde la experiencia directa que hemos tenido con nuestros clientes, como les digo, 100% sí. En cuanto a los requisitos mínimos, bueno, no hay unos requisitos mínimos, no hay un momento en el que tú abres los ojos y dices, hoy estoy haciendo BIM, mientras que antes no. Justamente por eso hablamos de los niveles de madurez. Hablamos de los niveles de madurez porque es una escalera, digamos, es un proceso que nunca se cierra. Lo que nosotros queremos hacer, una distinción muy clara, es entre que no es BIM, o sea, en el caso tuyo, por lo que veo, Ramsés, por lo que estás preguntando, se ve que no eres una persona que no tiene idea del tema. O sea, eres alguien que ya tiene algo de información. Quizás no está dirigido hacia ti, esto de que no estoy haciendo BIM cuando lo hago con Revit nada más, porque bueno, tú ya dices que estás utilizando un protocolo, que estás utilizando una normativa, que estás utilizando un software, etcétera. Bueno, ya eso implica que tienes cierto grado de madurez. A lo que vamos es que hay muchísimas empresas que, como decía Enzo, tienen, no sé, 20 arquitectos e ingenieros. Se levanta un día el gerente y dice, vamos a comprarle, porque leí que el BIM es una maravilla, hay que comprar un curso de Revit para los 20 trabajadores. Y cuando el curso termina, dice, bueno, ahora nuestra empresa hace BIM. Bueno, nuestra empresa no hace BIM, porque no hemos cambiado nuestro flujo de trabajo para que de verdad podamos sacar provecho de la información que estamos generando en los modelos. Entonces, ¿cuándo es el punto? El que nosotros podemos decir que tenemos el BIM hecho, cuando tenemos establecidos los flujos de trabajo con o sin un CD normativo,
con o sin una gran variedad de software, pero cuando tenemos los flujos de trabajo adecuados para poder tener control de los parámetros de información que los modelos llevan, de los parámetros biométricos que los modelos llevan, en el momento en el que podemos utilizar realmente los modelos para el fin que hemos decidido que les queremos dar, porque si mi fin es solamente modelar para sacar planos y lo estoy logrando, pues estoy haciendo BIM hasta ese nivel. Pero si mi objetivo es que yo quiero sacar de ahí un presupuesto automatizado, pero cuando termino el proyecto no lo puedo hacer, entonces no estoy haciendo el BIM que quiero, que debería estar haciendo y debo trabajar un poco en mejorar mi flujo de trabajo. Pero no hay un momento de iluminación en el que ahora sí y antes no. No, bueno, es un proceso iterativo y es un proceso que va, digamos, cíclicamente. Yo lo comparo mucho más a los procesos mediante los cuales se desarrollan los software, estos famosos sprint de la metodología ágil, de gestión de proyectos, en los que tú avanzas hasta cierto punto, vas obteniendo valor ganado de la actividad que has ido completando y vas en iteraciones sucesivas mejorando y mejorando y mejorando hasta que alcanzas, bueno, un gran nivel en el tema, ¿no? Luis Carlos pregunta cómo debería formarse la metodología BIM de manera óptima para un ingeniero estructural. Si quieres respondes eso, si no igual yo adelanto y comento, Luis Carlos. Bueno, evidentemente nuestra Puedes respuesta... responder esa, si quieres, y yo después hago un comentario del anterior. Perfecto. Y también si quieres, por acá hay un asistente que dice anónimo que pedía que pudieran el slide de los mitos de nuevo. Si quieres, búscalo ahí en la presentación, por favor, Vale. mientras tanto. Luis Carlos, mm, a ver, hay muchos recursos para aprender BIM. No hay muchos recursos para aprender BIM para ingenieros estructurales. Y es un poco el foco que nosotros hemos puesto en Inesatec. Entonces, recomendación, evidentemente hay un pequeño sesgo de nuestra parte porque es un servicio que prestamos. Te recomiendo seriamente, tratando de verlo de la forma más objetiva posible, que entres a nuestra web, que veas la oferta formativa que tenemos. Evidentemente, para ser un ingeniero estructural que aplica el BIM, deberías tener ya una base de manejo de software BIM, de manejo de software de diseño estructural, disculpa, y evidentemente de los conceptos teóricos de la ingeniería estructural, que entiendo que es así. Pero vas a encontrar en nuestra web una variedad de programas de formación, desde la especialización en modelado y coordinación, y varios cursos y especializaciones de aplicación de varios software de ingeniería estructural, todos con interoperabilidad BIM, que creo que te pueden dar la capacitación que necesitas y incluso hay unas rutas de aprendizaje que puedes ver en nuestra web donde puedes consultar realmente a lo mejor cuál es el perfil que quieres obtener y en función de ese perfil profesional final en el que quieres terminar ejerciendo, hay un camino de información. Para el asistente anónimo, pues ahí tienes el slide, no sé si es para tomarle una captura o algo, pero bueno, ahí lo puedes ver y bueno, veo que no hay más preguntas. Ramsés dice que le queda muy claro. Igual, de todas maneras, Enzo, si quieres, aprovecha a hacer algún comentario y ya podemos también ir Y cerrando. ya vamos Ahora nos cerrando, estamos ¿no? acercando a la Claro hora. que sí. Bueno, mira, comentarios corticos, ¿no? Porque me parece que están muy bien dirigidas las preguntas de nuestro colega francés, ¿no? En primer lugar, ¿vale la pena o es rentable? Es que es rentable así lo hagas mal. ¿En qué sentido? Aunque va a depender un poco de cada empresa, ¿no? Si yo, por ejemplo, solamente estoy aprendiendo a modelar en Revit, ya es una ventaja que cada vez que yo vaya a sacar planos, no tenga que actualizar los 20 a 30 planos, sino que simplemente cambio el modelo porque Revit me permite del modelo actualizar los planos. Esa fue la primera ventaja que le encontramos a BIM por allá en el 2012. ¿Ok? De las primeras ventajas. Entonces, ya si tú eres una persona que trabaja en CAD, ya eso es rentable para ti, porque muchas veces el mayor problema de los proyectos es que te encuentras con un cliente que te hace N cantidad de solicitudes de cambio y que te toma muchísimo tiempo hacerlo. Que toma más tiempo, tienes que invertir porque hay que aprender a manejar Revit, pero ya de por sí era una ventaja porque era mejor aprender a manejar Revit que tener que hacer los 20 planos otra vez antes. Entonces, ya por ahí es rentable y eso no es bien. Eso es simplemente Revit. Ahora, en otros aspectos es mucho más rentable. Lo que pasa con BIM es que luego que tú tienes el modelo, las ventajas vienen después que ya tú sabes trabajar con el modelo y empiezas a colocarle tecnología sobre el modelo. Y ahí cada vez se vuelve más rentable. Por ejemplo, lo que mencionaba, la extracción automática de un presupuesto. Yo, igual que Luque, igual que muchos de los que están acá, trabajamos muchísimos años en constructoras en las que nos tocó ser computistas
y eso es algo sumamente tedioso, tener que sacar un presupuesto a mano, midiendo con un escalímetro o midiendo directamente de un archivo WG o inclusive de un PDF. Es sumamente tedioso, involucra mucho error y cuando hay pequeños cambios, toma muchísimo tiempo actualizar. Pero cuando tienes un modelo BIM, donde las cantidades se extraen desde el modelo y tienes establecido bien cómo esas cantidades se van a vincular automáticamente a las partidas, es un ahorro, querido. Entonces, en esos aspectos viene la rentabilidad. Por lo tanto, hay una inversión de software, pero tienes que empezar a medir cuánto te cuesta en horas hombres hacer lo que vas a hacer después automáticamente, si lo tuvieras que hacer a mano. Y entonces es allí donde tú te puedes dar cuenta de que siempre es rentable. Segundo punto, ¿cuáles son los requisitos para la metodología modelo 3D? Más que los requisitos, cuando yo hablaba del 3D, no era decir, hablar de los requisitos, sino decir que estaría mal hablar de BIM 3D, porque hubo muchas ayudas al principio de la implementación BIM en 2014, 2016, cuando empezó Reino Unido a hacerlo obligatorio y todo esto, en el que se empezaron a utilizar infografías y herramientas de conocimiento como las dimensiones BIM, ¿ok? Donde decían BIM 4D, 5D, 6D, 7D. Y también eran ayudas conceptuales para ayudarte a entender qué puedes hacer con BIM. Pero las dimensiones no son más que una manera de aplicarlo. Pero por el mal uso de esas herramientas cognitivas se llegó a la conclusión de que había un BIM 3D. No, 3D ya venía desde antes y en AutoCAD ya trabajábamos en 3D. ¿Ok? Cuando tú llegas a BIM es porque automáticamente cuando en Revit tú generas un modelo, ese modelo tiene asociado parámetros. Ni siquiera tienes que pensarlo. A la puerta que tú coloques, esa puerta ya tiene un parámetro y tiene comportamientos. Entonces, y ya el de por sí no se llama 3D, sino modelo basado en objetos. Es lo que quería decir con esto, ¿no? Entonces, más que hablar de si tengo o no tengo BIM, era aclarar, ¿no? Que ya BIM es superior al 3D. Ya cuando estoy trabajando con un modelo, es superior a una representación 3D, ¿no? Ahora, cuando tendrás implementado BIM, depende de los objetivos que te pongas. Si tu objetivo es solamente modelar en Revit, esos son tus objetivos BIM, y extraer de esos elementos de información o introducirla solamente, cumpliste tu implementación BIM. Pero si quieres hacer otras cosas, tendrás que tomar más pautas en el asunto. Por eso es que decíamos que en el proceso de implementación hay que levantar los objetivos. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que necesito aprender? ¿Y de qué forma tengo que entrenarme para desarrollar mis habilidades? ¿Okay? Bueno, esto fue un comentario final. No sé si, ¿cómo cerramos? Sí, no, bueno, solamente comentarles que muy a la orden de nuestra parte, nos pueden buscar por LinkedIn, por nuestra web, por los correos, Luquen Quintana, Enzo Garófalo, a nuestro director Eliud Hernández también, cualquiera de nosotros estamos siempre muy atentos a las redes y a las vías de contacto. También pueden escribirnos a info@inesa-tech.com o a atención@inesa-tech.com. En la web pueden encontrar toda nuestra oferta académica y también toda nuestra oferta de servicios de consultoría. Y nada, recordarles que estamos a la orden para cualquier cosa que necesiten a nivel formativo y por supuesto también si alguno de los que está acá pertenece a alguna organización, alguna empresa que esté justamente en este proceso interesada en empezar a implementar el BIM, no sabe por dónde empezar, cree que necesita ayuda, etcétera, pues bueno, más que contentos de escucharlos y si es posible colaborar. Entonces, un poco a la orden y bueno, nada, por ahí que veo que Carol ya regresó. Bueno, no que regresó, que encendió la cámara de nuevo. Agradecerles de mi parte y también de parte de Enzo nuevamente y de parte de todo el equipo de Inesa Tech la invitación a esta ponencia de hoy. Muchísimas gracias, Luquen y Enzo, por la excelente conferencia. Gracias a las personas que nos acompañaron esta mañana. Recordarles también que la charla queda colocada en el canal de YouTube en el transcurso de la semana. Entonces, si quieren compartirla, si quieren volverla a ver, ahí quedará para que ustedes la puedan accesar. Sin más, damos por finalizado. Nada más recordarles que antes de salir de la aplicación, por favor nos ayuden con la encuesta de la charla. Para nosotros es de suma importancia su opinión. Sin más, damos por finalizado. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias Hasta a todos. luego. Un Que tengan placer. buen día. Hasta luego.